Continuamos desde el Centro de Convenciones de la ciudad de Tlaxcala, donde es sede de la Red Nacional Metropolitana 2024. Retos para la transformación de la metrópoli. Y bien, pues en esta tarde se encuentra con nosotros Armando Pliego Ishikawa, coordinador nacional de la coalición Movilidad Segura. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio, por tener la oportunidad de platicar sobre las ciudades en nuestro país, que es tan importante este tema. Bien, ¿qué nos puede platicar precisamente de la movilidad segura? En México, más de 16,000 personas pierden la vida cada año derivado de un siniestro de tránsito. Estos son más de 44 mexicanos y mexicanas que salen de su casa todos los días y que ya no regresan porque pierden la vida en un atropellamiento, en un choque, en una volcadura. La mayoría de estas muertes son de peatones, pero también gente que está adentro de un vehículo automotor, y en los últimos años hemos tenido un incremento muy importante, sobre todo en los usuarios de motocicleta. Hace 10 años las muertes en motocicleta eran el 10%, hoy son el 30%. Entonces, esta problemática nos cuesta entre 1 y 3% del Producto Interno Bruto a nivel nacional cada año, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la seguridad vial es ineludiblemente uno de los grandes temas de salud pública que se relacionan con la movilidad en las ciudades y en las carreteras, y por los cuales hay tantas organizaciones de sociedad civil empujando también esta agenda. Yo pertenezco a la coalición Movilidad Segura, integramos 116 organizaciones a nivel nacional, pues esta gran coalición que a lo que se dedica es a integrar, pues de entrada, organizaciones de víctimas de siniestros de tránsito, grupos de ciclistas, de peatones, especialistas en movilidad segura, y empujamos la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, el reconocimiento del derecho a la movilidad en el artículo 4 de la Constitución mexicana, y en este momento pues también acompañamos los trabajos de la implementación de esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Parte de estos trabajos tienen que ver justamente con el desarrollo de las actividades del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, que se acaba de llevar a cabo la primera sesión extraordinaria 2024 de este Sistema Nacional en el marco de esta reunión de la Red Nacional Metropolitana. En este foro, ¿cuál es la propuesta para abatir esos índices de muerte que nos comenta? Derivado de la propia Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y la operación del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, se crean y se publican el año pasado pues distintos documentos, entre ellos la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial. Es una estrategia de 5 ejes de trabajo planteados hasta el año 2042, relacionados con el transporte público, la movilidad activa, la movilidad y el género, la vinculación con la planificación y el territorio, por supuesto el tema del financiamiento, ¿no? la propia seguridad vial como un eje de trabajo específico, donde pues sabemos que existen distintas dimensiones de la problemática de seguridad vial. La educación de los usuarios, por supuesto que es una. Casi siempre que hablamos de seguridad vial, la gente recurre al pues argumento de la cultura y la educación, ¿no? Hace falta educación vial, pero hace falta mucho más que solo eso. Necesitamos calles más seguras, mejor diseñadas, necesitamos, por supuesto, vehículos más seguros, que la Secretaría de Economía, que es quien se encarga de las normas oficiales mexicanas sobre los vehículos que se comercian dentro del territorio nacional, tenga una examinación mucho más rigurosa y requisitos mucho más altos sobre los vehículos que se comercian en México. México es el 7º exportador de vehículos a nivel internacional. 90% de los vehículos que se fabrican en México son para exportación, son vehículos más seguros, vehículos que tienen más bolsas de aire, mejores sistemas de seguridad, sistemas de control de estabilidad, frenado antibloqueo, frenado autónomo, y los vehículos que son para el mercado mexicano son vehículos más baratos, pero que son más inseguros. Entonces necesitamos terminar con ese doble estándar. Entonces, ya lo decía, está el tema de los vehículos, el diseño de las calles, por supuesto. Ahora, en junio de este año, se publicó la norma oficial mexicana 004 de la SEDATU, que es la de diseño de vías urbanas, que nos dice cómo se tienen que diseñar las calles para que estas calles sean más seguras, calles en donde haya espacio para todas las personas, para peatones, vehículos no motorizados como las bicis, los triciclos, que son además parte de, no solo de la manera de moverse de muchas familias, sino de la economía de muchas familias. ¿Cuántas personas no vemos que la bici no solo es su medio de transporte, sino su herramienta de trabajo? Además, los tacos de canasta, el triciclo de los tamales, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que proteger a todos estos usuarios desde el diseño de las calles, con los dispositivos de seguridad de los vehículos y por supuesto también con una examinación integral, que ya lo plantea el artículo 51 de la Ley General, para la emisión de las licencias de conducir.
¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las zonas metropolitanas en lo que usted nos comenta? Pues principalmente creo que el tema del financiamiento para los servicios públicos es clave. En las ciudades mexicanas, salvo algunas cuantas excepciones, la mayoría del transporte público se encuentra concesionado. Lo que tenemos es la versión más neoliberal de la operación del transporte público, donde son privados los que se encargan de toda la operación del transporte. En realidad el gobierno no invierte un peso en la operación del transporte público, en la adquisición de las unidades. Entonces son los concesionarios quienes adquieren todo el riesgo y quienes se encargan de proveer el servicio, pero entonces su interés es solamente ganar dinero y no garantizar la seguridad y la calidad en el servicio del transporte público. Imagínense que aplicáramos la misma lógica del transporte público actual a los otros servicios públicos como la salud o la educación y simplemente fuera para quien quisiera hacer negocio de ello. No deberíamos de llegar a ese punto y lamentablemente en el transporte público pues creo que tenemos gran parte de los retos, pero también gran parte de las soluciones, porque el transporte es una llave para ejercer derechos. Si tenemos transporte público de calidad, podemos movernos a los centros de salud, podemos movernos a los centros de empleo, podemos ir a comprar nuestros alimentos, entonces se garantiza el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación. Si el transporte público pues es la llave de todos estos derechos, y si primero son los pobres, entonces primero es el transporte público. Así es hacer conciencia, hacer reflexión, ¿no? En este tipo de foros precisamente de esos detalles. Es correcto, y pues qué bueno que participan tantas autoridades y hay tanto interés de distintos actores para pues tener estas discusiones y sobre todo pues llevar estas discusiones a materializarlo en cambios en la realidad que transformen y mejoren la vida de las personas. Pues yo le agradezco mucho, gracias por su espacio. Muchas gracias, que tengan Muchas buena tarde. gracias, regresamos con más. Estuvo con nosotros Armando Pliego y Ishikawa, coordinador nacional de la Coalición Movilidad y Seguridad.